En este video te contaremos por qué John F. Kennedy fundó un barrio en Bogotá, Colombia. También te contaremos su oscuro secreto, el secreto que solo algunas personas conocen. Las buenas historias siempre son muy largas, por lo cual te recomendamos quedarte hasta el final de este video para conocer todos los detalles. Antes de convertirse en una localidad, el territorio que hoy conocemos como Kennedy era habitado por comunidades indígenas, más exactamente la comunidad indígena Muisca. Con la llegada de los españoles, el territorio empezó a transformarse, pero no fue sino hasta los años 60 en que el territorio empezó a tener un cambio totalmente radical. Por eso, localidades como Usaquén, Suba, Usme y Bosa, por nombrar algunas, Techo, o mejor conocido como Kennedy, era un asentamiento indígena llamado por sus nativos habitantes como Techo Tío. A comienzos del siglo XVII inició la colonización de estas tierras y dejó de ser el cacicazgo de Techo Tío, por lo que conservó solo las 5 primeras letras de su nombre, Techo. En esta zona ocurrió lo mismo que en otros lugares de Colombia. Las personas fueron desalojadas y sus territorios les fueron arrebatados para entregárselos a privados. Pero remontémonos al comienzo del siglo XX, en medio de la incipiente industrialización de la ciudad. Fue aquí, en medio de las haciendas, que se construyó el primer aeropuerto de Latinoamérica. El aeropuerto de Techo, inaugurado en 1930 en lo que hoy son las inmediaciones del Monumento a las Banderas. Pero, ¿qué tiene que ver el aeropuerto de Techo con que aquí se impulsara un plan de vivienda tan grande? Pues todo. La intención era que se urbanizara las inmediaciones del aeropuerto de Techo, que se diera cuenta de una avanzada en la urbanización de la ciudad. Por supuesto que fue por la conmemoración de dicho evento que se realizó la construcción del Monumento a las Banderas y la Avenida de las Américas. Pero a algo le faltaba al lugar: tener casas dignas. De esta manera pasaría una década hasta que el presidente de los Estados Unidos impulsara la Alianza para el Progreso, que se daría tras su llegada a Bogotá en el año de 1963. El Centro de Recursos Digitales Memoria Chilena indica que, a fin de evitar que el resto de América Latina siguiera el ejemplo de la Revolución Cubana, John Kennedy propuso en 1961 un programa de ayuda económica y social para la región con el objetivo de mejorar las condiciones sanitarias, ampliar el acceso a la educación y la vivienda, así como controlar la inflación e incrementar la productividad agrícola. Todo comenzó con el Plan Kennedy, un ambicioso proyecto urbano impulsado por el presidente de los Estados Unidos y su programa de Alianza para el Progreso, destinado a mejorar las condiciones de vida en América Latina. Este plan no solo traería un nombre novedoso para la localidad en el futuro, sino que daría inicio a la creación de una gran infraestructura en la cual se marcaría el futuro de las nuevas generaciones. A día de hoy, Kennedy es la 8ª localidad de la ciudad de Bogotá y es una zona en la que viven más de 1 millón de habitantes. Pero tiene muchas historias, entre las cuales figura la más destacada, el origen de su nombre, pues esta zona antes se denominaba Ciudad Techo, pero no fue sino hasta que sus habitantes decidieron cambiarle el nombre de Ciudad Techo a Kennedy, en honor a John Kennedy, el presidente de los Estados Unidos que había estado en esta zona en el 63, y fue cambiado tras su magnicidio. Por lo tanto, cuando Kennedy fue asesinado en Dallas, Texas en 1964, la gente de esta zona decidió rendirle homenaje cambiando el nombre de Techo a Kennedy para así de una u otra manera honrar a quien había impulsado la construcción de la vivienda en esta parte de la ciudad. Por esa época en Bogotá se había impulsado un plan de vivienda que buscaba ayudar a las personas a vivir en lugares más dignos, donde las casas estuvieran rodeadas de naturaleza y espacios grandes. Con esto se buscaba fomentar la idea de que los bogotanos pudieran tener hogares dignos y así mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, esta creencia está vigente hasta el día de hoy, pues aún se cree que el gobierno Kennedy brindó todos los recursos para la construcción de la ciudadela, como si fueran subsidios,
sin tener presente que para acceder a estas viviendas debía contarse con el dinero para comprarlas. Pues la propuesta del Estado consistía en entregar las viviendas a las personas, pero que éstas las fueran pagando a partir de créditos con bajas tasas de intereses. Este mismo mito sobre las viviendas gratis se replicó en varias partes de Latinoamérica, como en Punta del Este, Uruguay, donde se encuentra el barrio Kennedy, en Río de Janeiro, donde se encuentra Villa Kennedy, además de los barrios Kennedy que se encuentran en México, Chile y Venezuela. Dentro de este contexto, la ciudad que inició este proyecto fue Bogotá, por lo cual en 1961 Kennedy llegó a esta zona y junto con el presidente de ese entonces, Alberto Lleras Camargo, dio paso a este cambio en la urbanización local. En cuanto se dirigieron a la zona donde estaría la primera casa de este primer proyecto, Kennedy puso la primera piedra. Como nos podemos dar cuenta, aquí encontramos la primera casa con la que se inauguró el proyecto de las 22.000 viviendas que se construirían por el gobierno de Colombia dentro del gobierno de la Alianza para el Progreso. Y como recuerdo de este suceso, se realizó una placa que dice: esta es la primera casa de las 22.000 que se construirán en el gobierno de Colombia dentro del programa de la Alianza para el Progreso. ¿Ustedes estarían dispuestos a invertir su dinero en una casa que prácticamente está en ruinas, pero que tiene un legado histórico tan grande para este país como es el inicio de una u otra manera del intervencionismo estadounidense en nuestro país? En el diseño de estas casas se creó el concepto de supermanzanas, en donde se edificarían alrededor de 500 a 1.500 viviendas que serían repartidas entre casas e edificios que estarían rodeadas de zonas verdes, además que los interiores tendrían lugares muy cómodos y espaciosos. Esto haría que muchos pensaran que se había creado una ciudad dentro de otra ciudad. En su discurso inaugural como presidente, John Kennedy diría: a nuestras repúblicas hermanas al sur de nuestra frontera ofrecemos un compromiso especial, convertir nuestras buenas palabras en buenas obras, en una nueva alianza para el progreso, para ayudar a los hombres libres y a los gobiernos libres a deshacerse de las cadenas de la pobreza. La construcción de las viviendas no eran el único objetivo, sino también las familias pobres, pues ellas conformaban el eje transversal de este proyecto, el cual era no solamente transformar la urbe, sino también transformar la imagen, en las que Estados Unidos veía un ejemplo de lo que debía ser una ciudad industrializada y urbana. Con esta idea, lo único que estaba buscando Estados Unidos era fomentar la idea de un ciudadano urbano en donde éste se debía esforzar para trabajar y a través de la labor de sus manos ir ahorrando para ir pagando la hipoteca de su hogar. Kennedy, como muchos otros gobernantes de Estados Unidos, creía que los habitantes de estos territorios de Sudamérica eran personas sucias, pues afirmaba que por fin las personas iban a vivir en un espacio higiénico y sanitario, y así al otro día podrían convertirse en trabajadores productivos. Y de esta manera, este hombre ideal propuesto por Kennedy dejaría de ser un sujeto criminal, borracho, promiscuo y miserable que carecía de cultura urbana. Pero sabemos que Estados Unidos no hace nada gratis. Lo único que quería este país era generar un programa con el cual pudiera contener el supuesto comunismo que estaba llegando a estas regiones. Pues en plena Guerra Fría, Estados Unidos veía la influencia soviética en el continente como una amenaza latente, la cual se había concretado con la Revolución Cubana en 1953 y 1959. ¿Pero de qué forma el construir barrios en América Latina servía para atajar al comunismo? El motivo lo podemos encontrar en cómo Estados Unidos nos ha percibido a nosotros, los latinoamericanos. Pues desde siempre se ha creído que nosotros estamos atrasados a nivel industrial, armamentístico y civil. No por nada muchas veces se decía que nosotros, al ser pobres, al carecer de muchas posibilidades, podríamos llegar a ser manipulables por otras potencias mundiales, en este caso por los soviéticos. Así pues, al darle a Estados Unidos la posibilidad o la ilusión a los latinoamericanos de que en algún momento podrían llegar a tener una urbe que se pareciera a las urbes que había en Estados Unidos, podría hacerlo sentir más cercano hacia la ideología que predomina en América, a saber, el capitalismo, en vez a la de ese entonces, hacia el socialismo que predominaba en Europa del Este.
En la historia reciente de América, para la política, el comunismo no ha sido sino el terror constante. No por nada, las políticas para frenar su avanzada datan desde el gobierno de Truman. Kennedy no solamente es recordado por siempre querer mostrarse ante los medios como un padre de familia intachable y un político íntegro, sino también por encabezar la lucha anticomunista en toda América. Para ser más puntuales, el gobernador del estado brasilero de Guanabara, Carlos Lacerda, quien sería el encargado de construir Villa Kennedy, se encargaría de hablar con el presidente de Estados Unidos para pedirle fondos para el proyecto, pero este le respondería muy estratégicamente que el peligro del comunismo se encontraba en las favelas. Entonces, esta supuesta ayuda siempre fue una mentira. Estados Unidos no quería dar dinero ni transformar a la sociedad, solo quería manipular los gobiernos. Otro de los objetivos que tenía Estados Unidos a partir de la Alianza para el Progreso y su intervención en Brasil era ayudar a todos los políticos que estaban haciendo campaña presidencial. Su objetivo consistía en sacar del camino a João Goulart, quien era considerado como un comunista según Estados Unidos, y esto no le convenía al país americano. Con todo, la estrategia de Estados Unidos consistía en estirar sus tentáculos sobre Sudamérica y así poder manipular políticamente a los ciudadanos de estos territorios a su favor. Finalmente, Kennedy sería asesinado a finales de 1963 y los pobladores del ya popular Barrio Techo decidieron llamar a la localidad Ciudad Kennedy, mientras que el Consejo de Bogotá ratificaría dicho nombre para la localidad en 1967. Si te ha gustado este video y deseas conocer más sobre el intervencionismo americano, historias de Europa e historias de Latinoamérica, no olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir. Nos vemos en una próxima ocasión y aquí les dejamos otro video para que puedan seguir disfrutando de nuestro contenido.